Bien, muchachos, vamos a continuar. Tuvimos problemas técnicos y se nos quedó en el músculo palmar largo, ¿no? Entonces recordemos que el palmar largo, bien, se está originando del epicóndilo medial, al igual que la mayor parte de estos músculos, ¿no? Se origina del epicóndilo medial, igual que todos los flexores, y se inserta la aponeurosis palmar y el retináculo flexor. Bien, es el palmar largo. Ahora, el palmar largo, ¿qué está haciendo? Está anclando la piel de la mano a la aponeurosis palmar, ¿bien? Ancla la piel de la mano a la aponeurosis palmar, permitiendo que la piel de la mano no se, o sea, resista a las fuerzas de cizallamiento, ¿bien? Entonces fíjense, cuando uno escala, ¿no? Cuando uno escala, la piel de la mano se tiende a desplazar, ¿bien? Y uno podríamos tener la sensación de que se quiere arrancar la piel de la mano, pero la piel de la mano está firmemente adherida a quién, a la aponeurosis palmar, ¿no ven? Gracias al músculo palmar largo. Bien, entonces de esa manera el palmar largo resiste a las fuerzas de cizallamiento cuando se aplica tensión sobre la piel, ¿no? Como en acciones como en cuando uno escala, ¿no? La piel está forzada, bien, y por eso es que la piel tiende como a desprenderse, pero no se desprende por esta unión gracias al palmar largo. Bien, ahora sabemos que el palmar largo está muy poco desarrollado usualmente, pero y también suele estar ausente en algunas personas, ¿no? El palmar largo. Bien, ahora vemos el compartimiento flexor profundo del antebrazo, teniendo en cuenta algo, miren, los del compartimiento flexor superficial, que ya los habíamos chequeado, se originan del epicóndilo medial y son flexor radial del carpo, flexor cubital del carpo, palmar largo, no ve que va la aponeurosis palmar, y el flexor superficial de los dedos, ¿no? Esos son los superficiales. Ahora veamos los profundos, ¿no? Los profundos son dos músculos profundos del antebrazo que van a ser el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar, ¿bien? El flexor profundo de los dedos se está originando del hueso cúbito y de la membrana interósea. Bien, en cambio, el flexor largo del pulgar se origina del radio y de la membrana interósea. Bien, estos músculos, el flexor profundo de los dedos llega hasta las falanges distales, ¿bien? El profundo llega a las falanges distales, a insertarse a las falanges distales. Y el flexor largo del pulgar, como es largo, llega hasta la falange distal del dedo pulgar. Bien, esos dos músculos son profundos y a diferencia de los superficiales, no se originan del epicóndilo medial, ¿no ven? Se originan o del cúbito, o de la membrana interósea, o del radio y la membrana interósea, ¿bien? Bien, entonces empecemos con el primero, que es el flexor profundo de los dedos. Como habíamos dicho, el flexor profundo de los dedos se origina del cúbito, de la apófisis coronoides y de la membrana interósea. Y de aquí se inserta a todas las falanges distales, ¿no ve? El flexor profundo, a las falanges distales de los dedos del 2 al 5, ¿no ve? El primer dedo, no, la mayor parte de los músculos flexores, ¿no? No se insertan en el primer dedo, en el dedo pulgar. ¿Por qué? Porque el dedo pulgar tiene sus propios músculos, ¿bien? Bien, vamos a verlos después. Entonces, de los dedos 2 al 5 se inserta el flexor subprofundo de los dedos hasta las falanges distales de los dedos 2 al 5. Como se inserta en las falanges distales de los dedos 2 al 5, puede hacer flexión de esta articulación. Flexión a la articulación interfalángica distal, ¿bien? El flexor profundo de los dedos es el único músculo que actúa sobre la articulación interfalángica distal. ¿Listo? También puede flexionar articulaciones intermedias, como las articulaciones metacarpofalángicas y la articulación de la muñeca, ¿no? Pero lo más importante es que es el único flexor que actúa en las interfalángicas distales, como habíamos dicho, ¿no? Como se inserta en las falanges distales, flexor profundo de los dedos. Bien, el siguiente músculo es el flexor largo del pulgar. El flexor largo del pulgar, habíamos mencionado que se origina del radio y de su membrana interósea, ¿no? Y se inserta aquí, ¿en donde en la falange distal del dedo corto, del dedo pulgar de la mano, ¿bien? Se inserta en la falange distal del dedo pulgar de la mano. Entonces, como se inserta la falange distal, ¿qué puede hacer? Puede flexionar, ¿bien? La articulación interfalángica del pulgar, ¿no ve? Puede flexionar la articulación interfalángica del pulgar. Ese es el flexor largo del pulgar. Ahora, estos músculos que habíamos mencionado, ¿no? Estos músculos, tanto los músculos flexores superficiales, ¿no ven? Los flexores superficiales, como el flexor cubital del carpo, el flexor radial del carpo, el palmar largo, ¿bien? Y los flexores profundos, principalmente su inervación va a ser por el nervio mediano, ¿no ven? Que es el nervio del antebrazo. Entonces, ambos compartimientos, superficial y profundo del antebrazo, se inervan por el nervio mediano, ¿no? Bien, a excepción de dos, el flexor cubital del carpo, como dice cubital, es inervado por el cubital, ¿no ve? Por el nervio cubital, no por el mediano. Y la segunda excepción, bueno, más o menos excepción, sería el flexor profundo de los dedos. El flexor profundo de los dedos es inervado por el mediano y por el cubital, ¿bien?
pero en su mayor parte es por el mediano, ¿ve? Entonces, tengamos esos datos en cuenta. Ahora sí podemos continuar con el grupo extensor. Los músculos del compartimiento extensor del antebrazo son músculos posteriores del antebrazo, ¿no? Compartimiento extensor posterior. Todos estos se originan del epicóndilo lateral del húmero, ¿no? Del epicóndilo lateral. Bien, y vamos a tener dos compartimientos a su vez. El compartimiento extensor superficial, bien, el compartimiento extensor superficial y el compartimiento extensor profundo. Entonces empecemos con el compartimiento extensor superficial. Entonces, en el compartimiento extensor superficial del antebrazo encontramos a los dos extensores radiales del carpo, ¿no? Extensor radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo. Si continuamos, vemos a los músculos extensores de los dedos y el músculo extensor del meñique. Y por último, el extensor cubital del carpo. Todos estos 5 músculos se están originando del epicóndilo lateral del húmero y son músculos extensores, ¿bien? Del plano superficial del antebrazo, ¿no? Extensores superficiales. Bien, entonces empecemos con el primero, que es el extensor radial largo del carpo. Ahora, el extensor radial largo del carpo es este de aquí. Bien, es este músculo de aquí largo. Si se fijan, todos los demás se originan del epicóndilo lateral, ¿no? En cambio, el extensor radial largo del carpo está un poquito más arriba del epicóndilo lateral. Está originándose de la cresta o borde supracondilio, ¿bien? Entonces, un poquito más arriba del epicóndilo, el extensor radial corto. De aquí el extensor radial corto del carpo, miren cómo va su tendón. Su tendón se inserta aquí a la base de la falange, a la base del metacarpiano número 1, ¿no ve? A la base del primer metacarpiano, ¿bien? Como lo vemos acá. Ese es el extensor radial largo del carpo. Bien, luego del extensor radial largo tenemos al extensor radial corto del carpo. El extensor radial corto del carpo es este pequeño músculo que se origina del epicóndilo lateral del húmero. Bien, extensor radial corto y su tendón es este. Se inserta a la base del tercer metacarpiano, como lo vemos aquí, ¿no? Se inserta a la base del tercero, el corto. En cambio, el largo a la base del segundo, ¿bien? Los dos extensores radiales largo y corto del carpo tienen la misma función, ¿bien? Entonces, tanto el largo como el corto tienen la misma función. ¿Qué función es? Extender la muñeca, ¿no? Y hacer flexión radial del carpo, ¿no ve? Hacen flexión radial de la muñeca, llevan la muñeca hacia el radial, ¿no? Flexión radial de la muñeca y extensión de la muñeca son acciones de los dos extensores radiales, tanto el largo como el corto, ¿bien? Bien, el siguiente músculo es el músculo extensor de los dedos. El extensor de los dedos se está originando aquí del epicóndilo lateral del húmero. Es un músculo grande que se va a cuatrifurcar porque cada tendón va a cada dedo, ¿no? Se va a dividir en 4 tendones y los 4 tendones se dirigen a cada dedo, desde el segundo dedo hasta el quinto dedo, ¿no ven? ¿Hacia qué partes de los dedos? Hacia la porción posterior, ¿no? La superficie posterior de las falanges, la falange distal y la falange media, ¿no ven? Entonces se van a las superficies dorsales de las falanges distales y medias de los dedos 2 al dedo 5, ¿no? Ese es el músculo extensor de los dedos. ¿Qué acción tendrá el extensor de los dedos? Es capaz de extender la muñeca, ¿bien? Y también extiende los dedos, obviamente desde el segundo al quinto dedo, ¿no ven? Extiende los dedos 2 al 5. Al extender a los dedos 2 a 5, puede realizar ligera separación entre los dedos, ¿no? Entonces nos dice, tiende a apartar los dedos, o sea, tiende como a separar un poco los dedos, ¿no? Ese es el extensor de los dedos. El siguiente músculo, extensor del meñique. El músculo extensor del meñique, bien, como los extensores, se origina del epicóndilo lateral, como habíamos dicho, y se inserta en la falange proximal del quinto dedo. ¿Cuál va a ser su función? Extender el meñique, ¿no? Extenderlo, el meñique. Bien, ¿a nivel de qué articulaciones? A nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, porque se inserta aquí, ¿no ven? La falange proximal, entonces extiende la articulación metacarpofalángica, el extensor del meñique. Bien, y el último es el extensor cubital del carpo. El extensor cubital del carpo, como todos los extensores hemos dicho, epicóndilo lateral, ¿no? Se originan del epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar a donde? A la base del quinto metacarpiano, el extensor cubital del carpo, a la base del quinto metacarpiano. ¿Cuál será la acción del extensor cubital del carpo? Puede extender la muñeca como todos los extensores, bien, puede también hacer este tipo de flexión, bien, puede hacer esta flexión que es la flexión cubital de la muñeca, ¿no? Puede hacer flexión cubital de la muñeca, el extensor cubital del carpo. Bien. Ahora, habiendo visto los superficiales, ¿no? Entonces, los superficiales se estaban originando del epicóndilo lateral. Teníamos, como habíamos dicho, extensor radial largo y extensor radial corto del carpo, ¿no? Extensor
de los dedos, bien, que se cuatrifurca en 4 tendones, extensor de los dedos, extensor del meñique, ¿no? Que va al meñique, y extensor cubital del carpo. Esos son los superficiales, bien, originándose del epicóndilo medial, del epicóndilo lateral en la mayoría de estos, ¿no? Los superficiales. Ahora los profundos. Los profundos son los siguientes. Si se fijan, son 4 músculos profundos que no se originan del epicóndilo lateral, se están originando o del radio o del cúbito o de la membrana interósea, como podemos notar, ¿no? Del radio, del cúbito o de la membrana interósea se originan estos músculos del plano profundo extensor del antebrazo. Bien, y estos músculos profundos van a formar la pistolita. ¿Listo? Tenemos 4 músculos. El primer músculo de lateral a medial es el abductor largo del pulgar. ¿Bien? El abductor largo del pulgar, que abduce el pulgar. Luego tenemos al extensor corto del pulgar, que extiende la falange proximal. Y por último, el extensor largo del pulgar, que extiende la falange distal, ¿no? Abductor largo, extensor corto y extensor largo extienden el pulgar. Y por último nos toca el extensor del índice, ¿no? El extensor del índice extiende el dedo índice, ¿bien? Entonces, estos 4 músculos pertenecen a los músculos de la pistolita, ¿bien? Los famosos músculos de la pistolita. Ahora, estos músculos, al igual que los superficiales, van a estar inervados por el nervio interóseo posterior, ¿bien? Los extensores profundos y superficiales del antebrazo están inervados por el nervio interóseo posterior, ¿bien? Que es ramo del nervio radial, ¿bien? Que es un ramo del nervio radial, nervio interóseo posterior. Entonces no nos olvidemos que el nervio radial, a través de este nervio, inerva todos estos extensores de los que estamos hablando, tanto superficiales como profundos. Bien, entonces hablemos de este que es el abductor largo del pulgar. Sería este pequeño músculo, ¿no? El abductor largo del pulgar. Este abductor se origina tanto del cúbito como del radio y de la membrana interósea, ¿no? Y se va a insertar aquí en la base del quinto metacarpiano, ¿no? En la base del quinto metacarpiano y en este huesito que es el trapecio. Ese es el abductor largo del pulgar, ¿no? El abductor largo del pulgar. Bien, bien, su función ¿cuál va a ser? Abducir el pulgar, ¿no? Entonces ayuda en la abducción del pulgar, bien, abduce el pulgar. Bien, el siguiente músculo es el músculo extensor corto del pulgar. Este era el abductor largo. Entonces, si seguimos de lateral a medial, este es el extensor corto. El extensor corto del pulgar nos mencionan que se origina en el radio, que es este hueso, ¿no? En el radio y la membrana interósea. Del radio y la membrana interósea, el extensor corto del pulgar y proyecta su tendón hasta esta falange, que es la falange proximal del primer dedo, ¿no ve? Entonces se inserta en la falange proximal del primer dedo el extensor corto del pulgar. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer extensión del dedo pulgar, ¿no ve? Bien, se extiende el dedo pulgar en esta articulación. Extiende el dedo pulgar en la articulación metacarpofalángica, ¿bien? La articulación metacarpofalángica, extensor corto del pulgar. El siguiente músculo, extensor largo del pulgar, sería este, el extensor largo del pulgar. Se origina, como vemos acá, del cúbito y de la membrana interósea. Bien, y se dirige hacia dónde? Hasta la falange distal, ¿no ven? El extensor largo del pulgar se dirige hasta la falange distal del dedo pulgar. De esa manera extiende la articulación interfalángica del pulgar, ¿no ven? Extiende la articulación interfalángica del pulgar. Bien, y el último músculo de este plano profundo del antebrazo vendría a ser el extensor del índice, que es este músculo delgado, ¿no? El extensor del índice se está originando en el cúbito y la membrana interósea, y de aquí se inserta hacia el dedo índice. ¿Hacia qué partes del dedo índice? Hacia las falanges media y distal del dedo índice, ¿no ve? Bien, ese es el extensor del índice. Su acción, extender el dedo índice. Bien, bien. Estos músculos, como habíamos dicho, ¿no? Los músculos tanto profundos como son estos, ¿no ve? Los de la pistolita, los que estamos viendo ahorita. Los de la pistolita, los profundos, como los superficiales, inervados por el nervio interóseo posterior, que es rama del nervio radial, ¿bien? Y este músculo, que sería el extensor largo el extensor largo del pulgar, el extensor radial largo, perdón, el extensor radial largo es inervado por el nervio radial, ¿bien? Bien, y todos los demás por el ramo interóseo posterior, ¿no? Por el nervio interóseo posterior, que también es ramo del nervio radial. Entonces, en síntesis, los extensores son inervados por el nervio radial. Bien, ahora continuemos con los músculos intrínsecos de la mano. Entonces, la mano va a tener varios músculos intrínsecos. ¿Qué se refiere a intrínseco? Que se origina y se inserta en la misma mano. Entonces, vamos a tener una eminencia, que es la eminencia del pulgar, que se conoce como eminencia tenar, de donde se originan músculos para el pulgar. Bien, hay otra eminencia que está debajo del meñique, que es la eminencia hipotenar, de donde se originan músculos para el meñique, de la eminencia hipotenar.
Y por último, hay una región de la palma, que es la región medio palmar, ¿bien? La región media de la palma, ¿bien? Va a tener a los músculos interóseos que van a estar entre los metacarpianos y los lumbricales, ¿bien? En la región medio palmar. Entonces vamos a estudiar las tres regiones, ¿bien? En las tres regiones, esta sería la región tenar, la región hipotenar, que está con el meñique, y los músculos medios, ¿no ve? Los que están en el medio de la palma, que serían los lumbricales y los interóseos. Bien, la eminencia tenar y la eminencia hipotenar van a tener los mismos músculos. Vamos a tener músculos flexores, como ven, flexores cortos. Flexor corto del pulgar, que sería ese es el flexor corto del pulgar. Flexor corto del pulgar, y este que sería el flexor corto del meñique. Bien, entonces, flexor corto del pulgar, flexor corto del meñique. Lo mismo con los abductores, ¿no? Abductores. Tengo abductor corto del pulgar, bien, y tengo abductor del meñique. Abductor corto del pulgar y abductor del meñique, que es este rojo. Bien. Y también tengo dos oponentes, ¿no? Oponente del pulgar y oponente del meñique. En este verde es el oponente del pulgar, que es un músculo profundo, y el oponente del meñique, que ya aquí ya no se puede ver bien. El oponente del meñique. Muy bien, entonces hasta lo que estamos viendo, entonces tanto la eminencia tenar como la hipotenar, hasta este momento tienen los mismos músculos. Pero nosotros sabemos que la eminencia tenar es una eminencia un poco más grande, ¿no? ¿Por qué es más grande la eminencia tenar? Porque tiene un cuarto músculo, que es el músculo aductor del pulgar. Este es el músculo aductor del pulgar, ¿bien? Se encarga de aducir el pulgar, está más profundo, es el más profundo de todos, el aductor del pulgar. Y se va a originar por dos cabezas, una cabeza oblicua y una cabeza transversa, ¿bien? Es el aductor del pulgar. Es un músculo que solamente se va a encontrar en la eminencia tenar. No tenemos en la eminencia hipotenar, ¿bien? No hay aductor del meñique, solamente hay aductor del pulgar. Bien, y los músculos de la parte media de la palma son los lumbricales e interóseos, como habíamos dicho. Entonces comencemos hablando con los músculos tenares. Los músculos de la eminencia tenar, bien, vamos a encontrar primero al aductor del pulgar. El aductor del pulgar dijimos que era un músculo único, que solamente se encuentra en el pulgar, no se encuentra en el meñique, ¿no ve? No hay aductor del meñique. Bien, entonces el aductor del pulgar se origina aquí, en la base del segundo y tercer metacarpianos, ¿no ve? Se origina en el ganchoso, que sería este, y en esto, que sería el, el flexor radial del carpo, ¿no ve? Entonces, en el tendón del flexor radial del carpo. Entonces, en el tendón del flexor radial del carpo, ganchoso, segundo y tercer metacarpiano, de aquí se origina el aductor del pulgar, ¿bien? Y se inserta aquí en la falange proximal, se inserta en la falange proximal del dedo pulgar. ¿Qué acción va a hacer? Va a ser aducción, ¿ven? ¿Qué es la aducción? Llevar el pulgar, esta es abducción, con B. Aquí han abducido el pulgar. Bien, la abducción es llevarlo hacia adelante al pulgar, eso es la abducción del pulgar. En cambio, la aducción es volverlo a llevar hacia la palma, ¿no ve? Desplaza el pulgar otra vez hacia la palma, ¿bien? Esa es la aducción del pulgar. Bien, el siguiente músculo es el abductor corto del pulgar. El abductor corto del pulgar se está originando en estos dos huesos, en el trapecio y en el escafoides, ¿no? Y en ese retináculo, que es el retináculo flexor. Y se está insertando aquí en la base de la falange proximal del dedo pulgar, ¿ve? Entonces, en la base de la falange proximal. Bien, el abductor, como abduce, tiene que insertarse en la parte lateral de la falange, ¿no? Porque de esa manera puede hacer abducción del pulgar. La abducción del pulgar es esto, ¿no? Aquí el pulgar está aducido. La abducción lleva el pulgar hacia adelante en el plano sagital, ¿no ven? Pues llevar hacia adelante. Imagínense que estén en posición anatómica, ¿no ve? Si llevan su pulgar hacia adelante es plano sagital, ¿bien? Ese es el abductor corto del pulgar. El siguiente músculo es el flexor corto del pulgar. El flexor corto del pulgar se está originando aquí, en el trapecio, que es este, en el trapezoide y en el grande, ¿no ve? Trapezoide grande y en el retináculo flexor. Es el flexor corto del pulgar. Y de aquí se inserta la falange proximal. Bien, ¿qué va a hacer? Va a flexionar el pulgar a nivel de esta articulación. Flexiona el pulgar a nivel de la articulación metacarpofalángica. Es el flexor corto del pulgar. Bien, bien. Y por último, el oponente del pulgar. El músculo oponente se origina del hueso trapecio, ¿no ve que sería este? Y del retináculo flexor. Entonces, del trapecio y del retináculo flexor se origina el oponente y se inserta en el primer metacarpiano. Cuando escuchen oponentes, bien, siempre su inserción es en el metacarpiano. En cambio, los flexores se insertan en las falanges, bien, pero los oponentes en los metacarpianos. Entonces, ¿cuál va a ser su acción? Desplazar a los metacarpianos, bien, flexiona al metacarpiano número 1, ¿no ve? Flexiona al primer metacarpiano para permitir, ¿qué cosa?
para permitir la oposición del dedo pulgar contra los demás dedos de la mano, ¿no? Es el músculo oponente. Flexiona al primer metacarpiano porque se inserta en el metacarpiano. Bien, ahora los hipotenares. Los músculos hipotenares, ¿no? Están en esta eminencia, que es la eminencia hipotenar. Vamos a encontrar el primero, que es el músculo abductor del meñique. El abductor del meñique se origina en este chiquitito, que es el pisiforme, y en el tendón del flexor cubital del carpo. Entonces, el pisiforme y el tendón del flexor cubital del carpo se origina el aductor del meñique, ¿no? Abductor del meñique. Entonces, separa el meñique de la línea media, ¿no? Separa el meñique de la línea media. Se inserta aquí en la falange proximal el abductor del meñique. De esa manera separa el meñique de la línea media. Bien, abductor del meñique. El siguiente es el flexor corto del meñique. Flexor corto del meñique originándose del retináculo flexor y del gancho del ganchoso. ¿No? El retináculo flexor y del gancho del ganchoso, y se inserta en la falange proximal del meñique. ¿No? Bien, ese es el flexor corto. Como se inserta en la falange proximal del meñique, bien, puede desplazar hacia adelante el dedo, ¿no ve? Hacer flexión del dedo, ¿no ve? A nivel del dedo meñique, a nivel de esa articulación, que es la articulación metacarpofalángica, ¿no? Flexor corto del meñique. Y el último músculo de la eminencia hipotenar es el oponente, ¿no ve? El músculo oponente del meñique se está originando en el gancho del ganchoso y se inserta en el quinto metacarpiano, ¿bien? En el quinto metacarpiano. Entonces recordemos, ¿no? Los oponentes siempre a los metacarpianos, en cambio los flexores a las falanges, ¿no? Entonces el oponente va al quinto metacarpiano. De esta manera, ¿qué hace? Al insertarse en el metacarpiano, puede flexionar al quinto metacarpiano. ¿Para qué? Para permitir la oposición del dedo meñique con los demás dedos, ¿no? Es el oponente del meñique. Bien, ahora, el grupo palmar medio de la mano. Bien, en la región de la parte media de la mano, nosotros tenemos a los interóseos dorsales y los interóseos palmares y a los músculos lumbricales, ¿no? Entonces veamos a los interóseos dorsales. Los interóseos dorsales nos mencionan que son músculos que se originan aquí de los metacarpianos, ¿no ven? Y son músculos que tienen dos cabezas, son músculos con dos cabezas, una cabeza a cada lado de los metacarpianos adyacentes, ¿no ven? Son músculos bipeniformes, a cada lado del metacarpiano son sus dos cabezas, ¿bien? Bien, de este origen, los interóseos se insertan aquí a las falanges proximales, ¿bien? Se insertan a las falanges proximales, ¿de qué dedos? De los dedos 2, 3, 4 y 5, ¿no ve? Entonces se insertan en las falanges proximales de los dedos 2, 3, 4 y 5. Esos son los interóseos dorsales. Ahora, los interóseos dorsales, ¿qué es lo que van a realizar? Los interóseos dorsales hacen abducción de los dedos. O sea, separan los dedos, ¿no ve? Separan los dedos. Los interóseos dorsales. La mnemotecnia era como ver un anillo, ¿no ve? Cuando uno ve su dorso y ve su anillo, separa sus dedos para ver su anillo, ¿no ve? Hacen abducción, bien, los interóseos dorsales. Ahora veamos los palmares. Los interóseos palmares, bien, son en menor número que los dorsales. Además que no tienen dos cabezas, ¿no ve? Los palmares solo tienen una cabeza. Se están originando de los metacarpianos, serían este. Bien, el libro dice desde el primero, ¿no ve? Desde el primero, del segundo, del cuarto y del quinto metacarpiano. O sea, le falta al tercero, ¿no ve? El tercero no tiene interóseo palmar, ¿bien? Bien, desde este origen se insertan a las falanges proximales de los dedos, ¿no? Se insertan a las falanges proximales de los dedos 2, 3, 4 y 5, ¿bien? De los dedos 2, 3, 4 y 5. Bien. En realidad el dedo 3 no ve, porque en el dedo 3 no hay este músculo, entonces sería el dedo 2, del 4 y del 5, ¿no? 2, 4 y 5. Ahí se están insertando los músculos interóseos palmares. ¿Cuál es la acción de los interóseos palmares? Acercar los dedos a la línea media, ¿no ve? Entonces fíjense que el dedo medio, que es el dedo 3, ¿no ve? El dedo medio no tiene interóseo palmar, ¿no ve? Entonces no hay ninguno. No se origina ni se inserta en los metacarpianos ni en las falanges del dedo medio, ¿no ve? Entonces, simplemente los otros interóseos que están laterales acercan los dedos a la línea media, ¿no? Que sería el dedo medio, que no tiene ningún músculo interóseo palmar. Entonces, acercan los dedos a la línea media, hacen aducción, ¿bien? Los palmares hacen aducción y los dorsales hacen abducción. Además, ambos músculos, interóseos dorsales y palmares, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer flexión de esta articulación, ¿no? Claro, flexionan la articulación metacarpofalángica, ¿bien? Los dos interóseos flexionan las articulaciones metacarpofalángicas. Bien, los últimos músculos son los lumbricales. Los lumbricales se están originando de esos tendones, que son los tendones del flexor profundo de los dedos. Bien, es el tendón del flexor profundo de los dedos que va a la falange distal, ¿no ven? Bien, pues en los tendones del flexor profundo se originan los famosísimos músculos lumbricales.
Ahora estos músculos lumbricales, bien, se van a insertar ¿a dónde? A la falange proximal de los dedos del segundo al quinto dedo, ¿verdad? Bien, entonces se insertan a la falange proximal de los dedos 2 al quinto dedo. Bien, son los lumbricales. Ahora los lumbricales, ¿qué función importante tienen? Como se insertan en las falanges, bien, como se insertan en las falanges, son importantes para realizar extensión de las falanges, bien, realizan extensión de las falanges, los lumbricales. Bien, pueden hacer extensión de las falanges y también pueden hacer flexión de estas articulaciones que son las metacarpofalángicas, ¿no? Entonces pueden flexionar las articulaciones metacarpofalángicas y extender las articulaciones interfalángicas, bien. Esa es la acción del lumbrical. Ahora, las inervaciones de estos músculos, bien, varían. Usualmente, si se fijan, la letra C representa el nervio cubital. Entonces, el nervio cubital está inervando a la mayor parte de los músculos de la mano. Por eso es que os dicen siempre que el nervio cubital es el nervio de la mano. Entonces, el nervio cubital inerva a todos los músculos de la eminencia hipotenar. Inerva a los músculos, a los músculos medio palmares, ¿no ven? Inerva a los dos medio palmares, que son los lumbricales y los interóseos, ¿no? Bien, pero fíjense que los lumbricales reciben inervación también por el mediano, ¿no? Por el mediano. Ese es un punto. Ahora, los de la eminencia tenar. Los de la eminencia tenar son un poco variables, ¿bien? Por ejemplo, este músculo que es el aductor del pulgar, ¿no? El músculo aductor del pulgar es por el cubital, como el resto de músculos, ¿no? El aductor es por el cubital. En cambio, este músculo que es el flexor corto del pulgar, este rojito, el flexor corto del pulgar es por los dos, por el cubital y por el mediano. Lo mismo que los lumbricales, ¿no ve? Entonces el flexor corto es por el cubital y por el mediano. Ahora estos dos, este es el abductor corto del pulgar y este es el oponente. El abductor corto del pulgar, que es el azul, y el oponente, que es el verde, son inervados por el mediano, ¿bien? Entonces abductor corto y oponente por el mediano. Flexor corto del pulgar por los dos, por cubital y mediano. Y aductor del pulgar por el cubital. Todos los demás por el cubital, ¿bien? Entonces, supuestamente el cubital, bueno, no supuestamente, ¿no? El cubital realmente es el músculo más, el nervio más importante que va a inervar a la mano, ¿bien? Muy bien. Entonces, al último que quiero hablar acerca de la mano es acerca de la tabaquera anatómica, ¿bien? ¿Qué cosa es la tabaquera anatómica? La tabaquera anatómica es un espacio, ¿bien? Que se va a localizar aquí en la parte posterior del dedo pulgar, ¿no? ¿Bien? Entonces, está delimitado, ¿por qué? Por varios tendones, miren. Este es su límite lateral sería este. Y este es su límite medial de la tabaquera anatómica. Le llaman tabaquera porque mucha gente utilizaba para drogarse aquí. Colocaban sustancias y aspiraba directamente de su tabaquera anatómica, bien, era una moda antigua. Ahora, entonces, los límites de esta tabaquera son estos dos tendones, bien. Este tendón es el tendón del abductor largo del pulgar, ¿no ve? El abductor largo del pulgar, que se inserta al primer metacarpiano, ¿no ve? El abductor largo del pulgar. Y este, ¿quién es? El extensor corto del pulgar que llega a la falange proximal, ¿no ve? Ese es el extensor corto del pulgar, que forman el límite lateral de la tabaquera anatómica. En cambio, el límite medial está formado por este tendón. Este músculo, ese tendón es el tendón que llega hasta la falange distal. Es el tendón del extensor largo del pulgar, ¿no ven? Entonces, el extensor largo del dedo pulgar, ¿bien? Que está aquí. Entonces, esos son los límites de la tabaquera anatómica, ¿bien? En el fondo de la tabaquera anatómica se puede palpar un pulso, por cierto, ¿no? Si yo toco aquí y toco con mis dos dedos, siento un pulso, estoy sintiendo latir a la arteria radial, ¿bien? Siento el pulso de la arteria radial aquí en el fondo de la tabaquera anatómica. Bien, entonces con esto habremos terminado miembro superior, ¿no? Habremos terminado miembro superior. Que todos tengan muy buenas noches y hasta una siguiente oportunidad.